Bueno, Gabriela, muchas gracias por la presentación y a todos los que han hecho posible no solamente que yo esté aquí en Mérida, sino que han hecho posible este evento. Pues hay que agradecerles de corazón, sobre todo el tono de tranquilidad, de amistad, como de colegaje. Es algo que se agradece enormemente. También se agradece enormemente que uno tenga más de 10 minutos para hablar. Y eso es una cosa muy importante, y que haya mucho debate y mucha discusión. En ese mismo tono, yo quiero decir dos cosas antes de comenzar. Primero, que lo que yo voy a plantear pues tiene que ver con lo que he hecho y lo que he conversado y lo que he compartido con diferentes colegas y con mi trabajo en poblaciones negras o afrodescendientes en Colombia. Entonces, mucho de esta elaboración conceptual que yo voy a hacer tiene un piso, un asidero empírico, no es un asunto simplemente de ejercicio conceptual por ejercicio conceptual. Entonces, si en algún momento ustedes ven como relevante que hagamos las conexiones con los materiales empíricos que alimentan estas elaboraciones conceptuales, pues bienvenida la sugerencia, y me parece muy importante poder hablar en esos dos registros, en el registro conceptual y en el registro más empírico. Lo otro que quiero decir es que probablemente diga cosas que no le guste a mucha gente, y por eso por favor no me dejen de querer. O sea, y nos podemos enojar y podemos debatir. Y para mí el disenso es un asunto de un ejercicio de pensamiento. Uno piensa no solo, uno piensa con otros y a veces contra otros. O sea, la discusión realmente es lo que alimenta el pensamiento, y por eso, si ustedes tienen diferencias con respecto a lo que estoy diciendo, me lo pueden decir. O sea, nada de mexicanismos o yucatenismos, de oblicuos, y no me pueden decir en la cara las cosas, y eso no me va a poner molesto, incluso les voy a agradecer un montón. Entonces son las dos cosas que quería decir para comenzar. Quiero empezar con unas aclaraciones conceptuales o de vocabulario, porque yo creo que hablar de raza y racismo implica como muchas confusiones, y el simposio tiene pues ese término no de manera gratuita, hay muchas confusiones. Y yo creo que si evitamos algunas confusiones de entrada, podemos meternos en otro tipo de conversaciones que avanzarían estas cosas. Primero, que el primer elemento es que pues, la raza y el racismo se presentan como cosas muy brumosas, como asuntos que no son como fácilmente asibles, como que todos hablamos de algo, pero realmente no sabemos si estamos hablando como de lo mismo o no nos estamos refiriendo a lo mismo. Y la otra cosa es que cada vez más es omnipresente, por lo menos en el vocabulario de los, no sé, de los académicos en Colombia, y yo sé que de los académicos en México también. Eso hace parte de una cosa que cada vez más está presente. Entonces es brumoso por un lado y omnipresente por el otro. Por lo tanto, yo quisiera invitarlos a que diferenciemos algunas cosas. Lo primero es que es importante que cuando hablemos de raza, hagamos una distinción entre la categoría analítica de la categoría social. O sea, una cosa es cómo es un instrumento analítico que nosotros usamos o no para pensar el mundo y para hacer cosas en el mundo, y otra cosa es lo que los actores sociales, incluyéndonos a nosotros como actores sociales, entendemos y hacemos con raza. Entonces, yo creo que esa distinción, el registro de la categoría analítica, del registro de las categorías sociales, lo que los antropólogos a veces denominamos étic, es muy importante tenerlo presente. Y en el plano de las categorías sociales, debemos entender que las categorías sociales no son simplemente reflexiones, así como nosotros nos sentamos aquí a conversar sobre la cosa, sino que son prácticas. Y podemos seguir ahí a Gramsci en el sentido de que la práctica también implica un pensamiento, y el pensamiento no es una cosa coherente, sistemática, pues como pensamiento social, sino que ahí existen múltiples
yuxtaposiciones, contraposiciones, incoherencias, ¿sí? Entonces, primero deberíamos diferenciar categoría analítica de categoría social. Yo sé que es una distinción analítica esa, porque el mundo académico es parte del mundo. Ese es uno de los problemas interesantes. Y también diferenciar el asunto dentro de la categoría social del instrumento político. Yo creo que es muy importante diferenciar ese nivel de reflexividad y de instrumentalidad cuando la categoría de raza se hace un instrumento político y cuando el racismo es algo enfrentado, luchado, disputado, interrumpido. Entonces, lo primero diría establecer la diferenciación entre categoría analítica, categoría social, instrumento político. Lo segundo que quiero decir es importante que no confundamos palabras con significados. Es importante que no confundamos palabras o términos con conceptos. Y por ejemplo, uno puede pensar en la palabra clase social, y es muy distinto la clase social como la entiende Marx de como la entiende Weber, o la noción de capital de como lo entiende Marx de como lo entiende Bourdieu. Si uno cree que Bourdieu está hablando de capital como lo está haciendo Marx, uno no ha entendido un culo a Bourdieu. O sea, entonces es muy importante no confundir palabras con categorías, sí. Eso es muy importante. Entonces, en una palabra, de hecho, operan muchas categorías analíticas y nosotros tenemos que ponernos, de alguna manera, en un ejercicio de clarificación de cuál es la categoría analítica con la que estamos operando cuando estamos pensando raza. Pero además se da la cosa inversa, de que una categoría se puede expresar en diferentes palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, la categoría de coerción, dominación por coerción, se puede expresar en palabras como dominación o como hegemonía. Y la palabra de hegemonía como coerción es anticategoría de lo que Gramsci estaba pensando con hegemonía, que precisamente no es dominación por coerción. Entonces es importante no confundir palabras con conceptos y además no confundir los conceptos con los contextos de significado. Y aquí viene un término que a mí me parece muy importante, que usa mucho Stuart Hall, recogiendo a Volosinov, que es el asunto de la multiacentualidad. O sea, una misma categoría, dependiendo del contexto de práctica, tiene acentuaciones, tiene significaciones diferenciales dependiendo del contexto, dependiendo de la posición de quien escucha, de cómo se enuncia, todas esas cosas. Entonces, eso es importante y a mí me parece que Stuart Hall, que es un autor que está mucho detrás de lo que yo les voy a decir, trata de atrapar con la idea de significante flotante. Pero la noción de significante flotante de Stuart Hall no es la de Laclau, sino que es un significante flotante en el sentido de que la raza de hecho ha significado y puede significar muchas cosas, pero no puede significar cualquier cosa. O sea, hay el asunto de que el significado no esté fijo y no sea esencial, eso no significa entonces que no haya significado. O sea, el hecho de la noción de corrimiento, la noción de difference de Derrida, no hay que entenderla como entonces que no hay ningún significado. El hecho de que no haya un significado estable, fijo, no significa que no se produzca el significado. Para eso es la noción de articulación de Stuart Hall. Entonces, ese es el segundo elemento, no confundir palabra con concepto y entender el concepto no solamente en términos de significado, sino desde una pragmática de los contextos y la multiacentualidad que eso significa. El último elemento que voy a mencionar para entrar en los debates, que siguiendo a María Elisa quise ubicar 5, las 5 tesis. Entonces, el asunto de la situacionalidad, pienso que es muy importante entender que siempre que estamos pensando analíticamente la raza pasa en lugares concretos. Entonces hay que entender, no sé, el hecho de que siempre nos enfrentamos a formaciones nacionales, para usar el concepto de Rita Laura Segato y Claudia Briones, a formaciones nacionales de alteridad, pero también a formaciones regionalizadas de alteridad. Entonces, eso de la raza
pues aunque puede ser un asunto que trasciende los estados-nación o las regiones, no significa que operen de la misma manera en todas partes. La noción de moreno que ustedes hablaron ayer, pues es muy distinto acá de lo que puede significar en Colombia o de lo que puede significar en Argentina. En Argentina casi todos los que están acá con el cabello negro son morenos, versus la noción de moreno en Cartagena, que es un eufemismo de negro, o la noción de moreno en México, pues que yo no tengo que contarles a ustedes esa entonces es muy importante, más o menos. ¿Sí? Entonces el asunto de que la racialización siempre está lugarizada y está inscrita en unas formaciones nacionales y regionales de diferencia, y por lo tanto implica una relacionalidad no solamente de marcación, sino de desmarcación. Eso es muy, muy importante. Bueno, me meto entonces en los debates. El primero lo he llamado como los alcances de la historización. O sea, yo no conozco a nadie que no diga que la raza es una construcción histórica. O sea, yo no conozco a nadie. Seguro que por ahí podrán haber personas que piensen que es un hecho natural, pero todos asumen en términos analíticos. Estoy pensando en términos analíticos, la historización de la raza en términos analíticos. Por eso es importante, yo voy a hablar aquí de lo analítico, no de lo que la gente en el mundo social piensa de la raza. En términos analíticos, parece haber un lugar común entre los académicos y teóricos de que la raza es una construcción histórica. Sin embargo, yo pienso que hay diferentes maneras de entender la historización de la raza. Yo veo unas concepciones laxas de esa idea de que la raza es una construcción histórica, y ahí yo me encuentro con algunos académicos, algunos de ellos amigos de uno, que enuncian que la raza tiene que ver con una superiorización e inferiorización de poblaciones, y por lo tanto encuentran en Grecia o en la Edad Media raza. Entonces, si vos estás operando con la idea de que raza es superiorización e inferiorización de poblaciones, entonces, por lo tanto, es una construcción histórica, pero es una construcción histórica donde caben muchas cosas que los antropólogos hemos denominado etnocentrismo. Entonces, los Embera del Pacífico colombiano, que definen Embera significa gente, y los no Embera ni siquiera son gente, entonces ahí hay una superiorización, una inferiorización, y por lo tanto la noción de Embera podría ser, dentro de ese marco tan laxo del asunto, un asunto del racismo. Algunos hacen matices, tiene que ser una superiorización, inferiorización con prácticas de sometimiento, y por lo tanto Grecia sí, no. Bueno, lo que quiero decir es que hay muchos historiadores que no tienen alma de historiador, sino que hacen una deseventualización en el sentido Foucaultiano y hacen una extensión fuerte de la cosa. Incluso si se encuentran la palabra por allá en un documento del siglo XII, ahí hay raza, eso es raza, porque se encuentra en la palabra, ¿sí? Ahora, frente a eso uno pudiera decir, pues yo me encuentro en el siglo XVII un montón la palabra de naciones y castas de negros, pero nación no significa nación de ahora, casta no significó ni significa la noción de casta que tenemos nosotros en la cabeza estereotipada de finales del XVIII, y negros incluía gente de América, de Indonesia, de Filipinas, por lo tanto la noción de negro pareciera que no fuera la misma de nosotros, pero leen la palabra raza por ahí, así sea marginal, y dicen, ahí hay raza, y eso es raza, y entonces es raza. Entonces, ese es un elemento, una posición de historización laxa. Yo quiero abogar por una historización radical del concepto de raza, y ahí me parece que Fanon y Césaire son fundamentales. O sea, y eso de Quijano, eso viene a través de Wallerstein y a través de Fanon, y esto lo podemos discutir en detalle, eso, el asunto de las genealogías, de las categorías y todo, pero no me quiero meter en... Lo que quiero decir es que yo considero que no hay raza por fuera del colonialismo europeo, y ahí yo sigo el planteamiento de Fanon y de Césaire. Es más, que
la raza y el racismo hacen parte de una dimensión ideológica en el sentido más sano de la palabra, de sistema de ideas, de representaciones del colonialismo. Y ahí me parece que es importante recoger una cosa, y es que yo no considero que la idea de raza y el colonialismo es lo mismo, o el colonialismo no es lo mismo en el 15 que en el 18, y la idea de raza yo creo que es un producto del colonialismo medio en algunos lados de manera diferencial. Ahí sigo lo que dice María Elisa ayer, y no es una cosa de que Cristóbal Colón se bajó y entonces de ahí para adelante el asunto es raza. Ahorita va a quedar eso más claro de por qué estoy diciendo esas cosas. Entonces, el primer debate es cuáles son los alcances de historización, y mi posición es que hay que hacer historización radical. ¿Sí? El segundo aspecto de este debate es que tenemos que hacer una historización de cómo nosotros estamos inscritos en el uso de estas categorías. Miren, yo suelo contar esta anécdota que para mí es muy importante. Peter Wade, cuando traduce el libro de Gente Negra, Nación Mestiza, en Colombia, 1997, tiene que escribir un prefacio. Y en ese prefacio tiene un acápite por ahí de unas 3 páginas de por qué está usando el concepto de raza. Y eso lo hizo, y le pueden preguntar a Peter, no, para que no me crean a mí, lo hizo porque en el contexto colombiano de mediados de los años 90, raza producía un escozor impresionante entre los académicos. O sea, los académicos no usaban el concepto de raza. Entonces, se movían con eufemismos como grupo étnico, pero grupo étnico no significa lo mismo que raza. Eso ahorita vamos a discutirlo, porque grupo étnico, nota al pie de página, son los otros de la modernidad, los comunalizados, los tradicionalizados, el asunto de territorio, identidad, cultura, los indígenas lindos. Bueno, de eso ahorita vamos a ir por allá. Entonces, lo que quiero decir es que Peter Wade tiene que escribir en 1997 un prefacio explicando eso. Hoy no tiene que escribirlo. Hoy en Colombia, raza dejó de ser una categoría analítica que produce mucho escozor a ser un lugar común en el análisis. Ahora, podemos ver lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos todo es raza. Es un sentido común dentro de la academia. Es más, clausura discusiones como la clase social, o clausura discusiones, no toda la academia, o sea, ojo que estoy haciendo enunciados muy gruesos. Lo que quiero decir es que opera como sentido y lugar común. Los chicos del pregrado, lo primero que se les viene a la cabeza para pensar el mundo es raza. ¿Sí? Entonces es una categoría que en un lado producía mucho escozor, ya cada vez menos, y eso no es por culpa del Espíritu Santo, sino hay razones por las cuales eso está pasando, y es muy interesante que las pensemos. Y en otros lados es una categoría que sale fácilmente en términos del análisis. Escozor por un lado, deificación por el otro, es una cosa que hay. Entonces ese es el primer debate. El segundo que quiero trabajar es la especificidad analítica de la raza. Bueno, entonces para resumir el primer debate, yo apuesto por una historización radical, y apuesto que esa historización radical no solamente tiene que ver con las categorías sociales que operan como raza, sino también con las categorías analíticas que estamos operando. ¿Por qué nosotros hoy estamos hablando de raza y racismo y no lo estábamos haciendo hace 20 años? Así de sencillo. ¿Por qué tenemos un simposio hoy en estos términos y no en otros términos? El segundo es la especificidad analítica de la raza. Miren, yo creo que es una falsa pregunta, o mejor, es un error preguntarse qué es la raza. Si tú te preguntas qué es la raza, te estás montando en una pregunta de orden metafísico, de orden metahistórico, de orden filosófico. Quieres ver la racialidad que configura la raza como tal. Yo creo que antes que preguntarse qué es la raza, hay que preguntarse el cómo ha operado en campos específicos de operación la raza. No es el qué en abstracto para definirla de una vez y para siempre, sino el cómo ha operado concretamente la raza. Y en eso me parece que uno puede decir
y pónganle en cuidado a esto, uno puede decir que ha operado como un dispositivo de producción, administración de la diferencia entre entidades poblacionales a partir de 3 supuestos interrelacionados. Vuelvo a repetir, ha operado como un dispositivo de producción, administración de la diferencia entre entidades poblacionales a partir de 3 supuestos interrelacionados. El primer supuesto es que esas diferencias son desigualdades. Esto es, la raza siempre implica jerarquización. Yo no encuentro ninguna noción de raza donde no haya jerarquización. Y es una jerarquización de los otros y de nosotros. Nosotros, o sea, quien enuncia la raza, en general está en un nivel de superioridad frente a una inferiorización de los otros. Eso es Fanon. O sea, yo aquí no me estoy inventando nada nuevo, eso es Frantz Fanon. Es un asunto de superiorización e inferiorización de la diferencia que opera como desigualdad. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que son necesariamente derivadas de sus inconmensurables naturalezas. Y pongo naturalezas entre comillas porque eso lo voy a elaborar más adelante. O sea, ¿a qué me refiero con este elemento? Que el comportamiento, la moral, las capacidades intelectuales son necesarias correspondencias de la naturaleza de esas poblaciones. Ahora, que la naturaleza opere como biología o como historia natural o que opere como cultura es otra cosa. Voy a trabajar más, pero la raza puede operar como cultura. Ahorita voy a trabajar ese punto. Entonces, el segundo elemento es esa derivación necesaria de que de la naturaleza, digamos, de la biología, para que después compliquemos la cosa, se explica de la naturaleza de esas poblaciones, de su biología, se explica su comportamiento, sus habilidades intelectuales, sus posiciones morales, ¿sí? Hay una derivación, una explicación de esa naturaleza con otras cosas. Y el tercer elemento es que tales desigualdades son diacríticos corporalizados. Y aquí hablo de corporalizados y no quiero hablar de biología ni cultura. Yo creo, ahorita ese es el quinto problema, yo creo que mientras hablemos de cultura no podemos escapar del racismo. O sea, ese es uno de los debates que quiero traerles acá, porque nosotros creemos que la cultura es una salvación del asunto. Entonces, y son corporalizados, porque es que tienen que ver con color de piel algunas veces, pero otras veces tienen que ver con religión. Pero el hecho de que para nosotros religión sea cultura y color de piel sea biología, ese es uno de nuestros problemas teóricos. Y nos hemos gastado tintas, o sea, ríos de tinta discutiendo de si la raza es o no, la discusión de Marisol y Peter, y yo pienso que están MFT. Eso en colombiano significa miando fuera del tiesto. Yo creo que está mal planteada la discusión. Esa es mi sugerencia para que lo pensemos. Y eso no. Es OFB. ¿Qué significa? Orinar fuera de la vasija. Bueno. Traducción simultánea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que sí hay una especificidad analítica de la raza, pero esa especificidad no es como la hemos pensado, sino que tenemos que verla como el asunto de un dispositivo, de su operación, no del qué en abstracto filosófico, sino cómo ha operado. Y esa cómo ha operado, yo propongo este dispositivo de producción, administración de la diferencia entre entidades poblacionales con diferencias que son desigualdades, comportamientos intelectual, moral, necesariamente derivadas de esas naturalezas, y por último el asunto de esos son diacríticos observables en las corporalidades. ¿Eso qué significa? Significa al menos 3 cosas. Primero, que el racismo es una modalidad de pensamiento tipológico. O sea, y la raza es una expresión de eso. Lo segundo es que, y miren que esto es difícil de agarrar, y me gustaría que me ayudaran a pensar esto. La raza opera con una idea de humanidad. O sea, es necesario un humanismo para que haya racismo.
no es algo Ahora, nuevamente con Fanon, tiene que ver con una ontología del ser, no ser, de humanos que son más humanos en la práctica y humanos que son menos humanos, pero todos son humanos. Es una cosa que me gustaría que me ayudaran. Y lo tercero es que ni negro ni color son equiparables con raza, pero eso no significa que cualquier cosa sea raza. O sea, yo puedo encontrar en el archivo, en el siglo XVII, gente hablando de negros que no está pensando desde estos supuestos concretos, porque andan en una ontología totalmente distinta, en una ontología de la cadena del ser que no permite esta posibilidad. Y ojo que no estoy hablando de biología, además biología son muchas cosas, no es lo mismo la biología del 19 que la genómica del 21. Uy, hueputa. Podemos extender un poquito. Bueno, listo, vale. Voy rapidísimo. El tercer elemento salió ayer y es, yo pienso que no hay racismo sin raza y tampoco puede existir raza sin racismo. O sea, las dos cosas, racismo sin raza ni raza sin racismo. ¿Por qué? Porque no me estoy refiriendo a la palabra de raza, sino al concepto de raza. Porque pienso que el racismo es una modalidad de discriminación, pero no hay racismo que no discrimine. No conozco un racismo que no discrimine, pero no toda discriminación es racismo. Por ejemplo, el sexismo es una discriminación de aquellos que se montan en la película de que la heterosexualidad normativa es naturaleza o lo que debe ser y los otros no, o el asunto del nacionalismo o el especismo son discriminaciones que no necesariamente son racismo. Entonces el racismo es una discriminación, pero no todas las discriminaciones son racismos. ¿Qué es la especificidad de la discriminación del racismo? Es que es una discriminación que supone raza, es en nombre de la raza. Ahora, yo siento que la relación racismo, bueno, y aquí hay una cosa que es importante aclarar porque con Eugenia hablábamos eso, la discriminación es una práctica, por supuesto, pero es una práctica que implica pensamiento. Ya lo dije ahora, pero vos no podés establecer una práctica separada del pensamiento e incluso una práctica es una expresión del pensamiento, así uno no reflexivamente no la tenga pensada. Por lo tanto, yo creo que la relación racismo y raza debe ser pensada de la misma manera que Said pensó orientalismo oriente, de la misma manera que Arturo Escobar pensó desarrollo tercer mundo, o de la misma manera que el Foucault pensó sexualidad, sexo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ustedes saben, Oriente es un objeto producido por un régimen discursivo que es el orientalismo. No existe el Oriente por fuera del orientalismo. La geografía y la ontología imaginada de Oriente y los orientales es posible por el régimen discursivo del orientalismo, que no solamente produce a Oriente, sino también a los occidentales, los no marcados, produce a Occidente. Entonces, yo siento que el racismo hay que entenderlo de la misma manera. Raza es un objeto en el sentido Foucaultiano, y los objetos en Foucault no son cosas, ¿cierto? Es como la locura, como el sexo, ¿sí? Eso es una cosa que yo propondría. Entonces, para trabajar el racismo como formación discursiva habría que pensar no solamente en el objeto, sino en las posiciones de sujeto, en los conceptos y en las luchas dentro de la formación discursiva. Por lo tanto, implica que la raza ha sido inventada y la noción de inventado es más fuerte que la de construido. Y me parece que hay que trabajar con esa noción, por lo tanto hay que eventualizarla, es una estrategia metodológica de Foucault muy importante. Eso no implica homogeneidad. Les recuerdo, en las primeras páginas de Arqueología del Saber ya Foucault decía una formación discursiva se caracteriza por una regularidad en la dispersión, no por una identidad en el objeto, la posición, sino es una formación de la producción de las diferencias, de la dispersión, y con Laclau podemos decir también que no es una cosa sucesional, sino que hay una cosa de coexistencias, contradicciones, etcétera, etcétera. En esa beta, y yo creo que entonces si es una formación discursiva la relación racismo-raza, podemos pensar entonces con la noción de experiencia histórica singular Foucaultiana, que implica 3 registros, que es el registro de la formación discursiva, por supuesto,
Pero es muy importante el registro de las tecnologías del poder como biopolítica y anatomopolítica, pero también el registro de las subjetividades y por lo tanto de las afectividades y las agentividades. O sea, la noción de fantasía lacaniana que trabaja Stuart Hall para hablar del racismo es muy importante, o la noción de desmentida como un rechazo que deviene en síntoma. Yo creo que nos puede explicar muy bien por qué los mexicanos o los colombianos dicen aquí no hay racismo, la noción de desmentida racial. O sea, eso se me ocurrió ayer, me parecía muy interesante para teorizarlo. Bueno, voy rápido. El cuarto punto tiene que ver, el cuarto debate, con cuestiones metodológicas, que no me pase mucho, me avisas. Sí. Con cuestiones metodológicas. 5 minutos, te aviso. Aquí yo tengo 4 cuestiones metodológicas que me parecen importantes. Primero, los niveles de abstracción. Yo creo que muchas de nuestras confusiones tienen que ver con el nivel de abstracción con el que estamos trabajando las cosas. Acuérdense en que el capital, la noción de capital en Marx es distinta de la noción de formación económico-social. Por eso a mí me encanta la idea de Stuart Hall de pensar formaciones sociales racializadas y no pensar raza en abstracto o raza como una cosa universal o racismo como una cosa universal. Eso no quiere decir que uno no pueda establecer una puridad analítica. Yo lo acabo de hacer hace 10, 15 minutos, pero el asunto de las puridades analíticas no es para producir violencia epistémica, sino para orientar precisamente los exámenes y los análisis detallados del asunto. Entonces, eso es una cosa muy importante, hay que pensar lo concreto y las singularidades, como decía Stuart Hall, las diferencias que hacen la diferencia. No es lo mismo la racialización a finales de los años 70 en Gran Bretaña, que implica un pánico moral, implica el ascenso de los neoconservadores, que lo que puede pasar en la Jamaica de los años 80 o de antes. Entonces eso es importante. Lo segundo es el concepto de interseccionalidad. La segunda cuestión metodológica, a mí me parece que, lo voy a decir de manera general, nosotros no podemos pensar estas cosas sin habernos apropiado de verdad de los feminismos. O sea, muchas de las discusiones que nosotros tenemos aquí y con cultura, en el pensamiento feminista o en los pensamientos feministas se han dado muchos de esos debates. O sea, no solamente son inspiracionales, sino que también son heurísticos para pensar, porque el problema del feminismo es muy cercano al de la racialización. Es un dispositivo, ¿cierto?, de diferencia que naturaliza unas relaciones de poder entre individuos en nombre de una diferencia biologizada, ¿cierto? Ahora, la diferencia aquí es que en raza son poblaciones, en género es un asunto de distinción de individuo, de dos géneros en concreto. Ahí podemos hablar más cosas. Entonces, ¿qué concreto de la interseccionalidad? Yo tengo algunas discusiones con eso, pero me gusta la idea original de lo de la coproducción de una matriz múltiple de opresión-privilegio de Collins. Y me gusta mucho pensar eso en términos de cuerpos y poblaciones, ¿cierto? Y lo segundo que traería aquí es una discusión preciosa de Raymond Williams por allá de los años 60, 70, que le cuestionaba a los marxistas, a ciertos marxistas, obviamente yo soy marxista también, de muchas maneras. ¿Quién no puede ser marxista en el siglo XX, XXI? O sea, uno no puede pensar sin Marx, aunque el problema es quedarse en Marx. El asunto es que Raymond Williams les cuestionaba a ciertos marxistas que confundían una metáfora, base superestructura, con una categoría analítica y más aún con un asunto ontológico. O sea, para decirlo en lenguaje de Bourdieu, confundían la lógica, las cosas de la lógica con la lógica de las cosas, ¿cierto? Entonces, yo creo que con el asunto de interseccionalidad no podemos caer en la idea de sumatoria de cosas que existen antes de, sino que hay que entender, la noción me parece más interesante, de una matriz múltiple de opresión. Estudiar racismo sin pensar el clasismo no va. Por lo tanto, para decir algo que no voy a alcanzar a decir ahora, el problema con el racismo no es educar a los ignorantes. Eso lo decía Fanon en los 50. El problema del racismo es transformar sociedades racializadas que están ligadas a explotación, a capitalismo. O sea, vos no puedes tomar eso como un problema social que hay que educar a la gente, o no es un asunto de políticas públicas. Qué pena decirles eso. No, las políticas públicas en México, ustedes tienen una relación con el Estado que es muy sorprendente para un colombiano. O
Ustedes le creen mucho al Estado, y a pesar de que el Estado les ha dado en la cabeza y les sigue dando en la cabeza todo el tiempo. Bueno, pero en todo caso, ¿será que dejo aquí después en la conversación? Porque tengo muchas, mira, la otra es las configuraciones del racismo. Hay que diferenciar metodológicamente entre racismo manifiesto, latente y estructural. Lo otro es el asunto de que el racismo es un producto de la modernidad, no un arcaísmo, está ahí porque funciona, y si no, miren el mundo concreto. Ahora, lo de cultura y etnicidad es el quinto debate, pero creo que ahí sí me demoraría mucho más. Si de pronto en la conversación se pide... Exacto, lo dejamos. Cultura, etnicidad. Sí, lo dejamos ¿Sí? y seguimos. Vale, listo. Pues, ¿no? Entonces, iba a hablar de debates, escosores y horizontes. Solamente empecé 4 debates, me faltó uno y me faltó el otro. Gracias, Eduardo.